Bien, buenos días. En este caso, vamos a ver el espacio narrativo. Dentro del espacio narrativo, como bien ya veníamos trabajando en clases anteriores, es parte de la fundamentación para poder dar inicio ya como tal al relato que pues cada uno tiene que construir para ya como tal empezar esta parte que es ya la culminación para empezar a fundamentar nuestro relato, el que cada uno debe estar ya haciendo. Eh, la clase pasada estábamos viendo la descripción de personajes, cómo los personajes estaban desenvolviendo dentro de un espacio, en qué manera se estaba desarrollando, si primera, segunda o tercera persona, qué cualidades tienen los personajes, cómo se deben desenvolver, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver la otra parte de la narrativa, que es ese espacio en donde se desarrolla cada personaje, se desenvuelve, donde transita, donde puede llevarse a cabo la historia, su acontecer. Entonces, el espacio narrativo tiene las siguientes características. Eh, lo que podemos deducir como espacio narrativo es la atmósfera en la que fluye ese personaje y los que tengamos alrededor de él, que en este caso serían los secundarios. Eh, ¿Por qué decimos que es una atmósfera? Es una atmósfera porque es un espacio donde todos convergen y dependiendo de las condiciones de esa atmósfera, ese relato. Tomemos el ejemplo de la atmósfera de los planetas. Un planeta con la atmósfera de la Tierra, que es azul, facilita el agua, facilita el, como tal el cultivo, es verde, bueno, es una atmósfera muy amena para la vida. Ese puede ser una relación muy parecida a lo que pasa con relatos en donde son finales felices, donde la mayoría pasa a través de campos, bueno, etcétera. Otra parte, digamos, no sé, la atmósfera podría ser Júpiter, por decirlo así. El planeta Júpiter, su atmósfera es tan concentrada que no posibilita la vida, no posibilita que nada crezca, no posibilita que haya un, una, una solución certera a lo que es lo estéril que tiene ese planeta. Lo mismo pasa en la narrativa. Una atmósfera que es muy hostil, que es muy cohibida, muy cerrada, también de alguna manera va desenvolviendo los personajes. Si nosotros desarrollamos, por ejemplo, un personaje que es un pandillero, su atmósfera tiene que ser muy cohibida, muy del gueto, muy, muy crítica, por decirlo así. Eh, listo. En cuanto a la atmósfera, esta se divide en dos aspectos. Una puede ser lo físico, netamente lo físico, que es la descripción de un espacio común. Por ejemplo, una casa, una plaza, un parque, una calle. Netamente lo concreto que se puede palpar dentro de la historia. ¿Listo? En cuanto al tema psicológico, entonces podemos trabajar ya de qué manera ese ambiente hostil o ese ambiente ameno afecta a su personaje. Por ejemplo, cuando hablábamos del Joker, que el personaje al principio es muy positivo en cuanto al tema de la vida, porque puede salir adelante, puede desarrollarse de diferentes maneras. Pero cuando ya entra ya a describir en la película la ciudad de Gótica, las personas que viven ahí, etcétera, etcétera, vemos que el personaje ya se va adaptando a ese ambiente, también se vuelve hostil, también se vuelve, en este caso, psicópata, porque es un ambiente muy aislado y muy individualista. Entonces, esas cualidades físicas y esas cualidades psicológicas que tiene
el ambiente narrativo, la historia en la que, en el espacio donde ustedes quieren que se desenvuelva el personaje, recrea la atmósfera. ¿Listo? La atmósfera. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que ustedes, al identificar qué físico y qué psicológico puede ser su espacio, pueden determinar qué atmósfera tiene. Vuelvo al ejemplo, si digamos es hostil, entonces está el pandillero o está la pobreza extrema, no sé, el ambiente de drogadicción, o puede ser algo más ameno, no sé, una familia adinerada, puede ser una clase media o un trabajador, una persona de común y corriente, puede ser algún rey, presidente, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ahora ustedes se preguntarán qué significa esto. Aquí la actitud del narrador es crucial. Digamos, la actitud del narrador se refiere a qué sentimientos ustedes tienen al momento de escribir. Digamos, si estoy feliz, entonces mi ambiente físico va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? No sé, puedo poner un día soleado, el mar, etcétera, etcétera. Si yo estoy, digamos, en una situación que pues me causa tristeza, dolor, entonces vaya a un ambiente que más que físico puede ser psicológico, porque ya se describe más que todo es lo interior y cómo lo interior del personaje y cómo este ambiente lo afecta al personaje. Obviamente eso debe estar dentro de un tiempo y espacio determinado. La época que vayan a trabajar o que estén leyendo. También puede ser eh, si es de día, si es de noche, si es tarde, en qué espacio lo van a desarrollar, si es en un manicomio como en el Joker o puede ser en un supermercado. Eso ya depende como tal de ustedes, los escritores, ustedes que son los que crean la historia. Bien, ahora vamos a pasar al otro ítem, al otro ítem, tan pronto nos pase la diapositiva. ¿Listo? Eh, Hay una serie de condiciones que tiene esto, ¿sí? En el ambiente narrativo. Digamos, consiste básicamente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes. Como decía al principio, es importante que ese ambiente narrativo que ustedes le creen a sus personajes sea pues lo más acoplado que sea a la actitud que tienen sus personajes, o sea, las cualidades que tienen, como a la trama de la historia, lo que ustedes quieren que impacte el lector, ¿listo? Cuando los lean. Otro, donde ocurre, donde ocurre la acción de nuestra historia. Puede referirse a un lugar real o imaginario. Digamos, en la crónica, netamente se escribe en un lugar real. Pero entonces, lo que más usan y lo que he leído hasta ahora es este, imaginario. Se crea en el ambiente y eso es muy bueno. Aunque algunos escritos que yo leí de los que me enviaron partía de esto, de algo real, de algo real. Y cuando parte de ahí, la historia puede ser ficticia, sí, puede ser imaginaria, pero cuando usan escenarios reales, le da más credibilidad a su historia. Entonces, lo que yo les recomiendo que al momento de comenzar a hacer su desarrollo del trabajo, comencemos con lugares reales, en donde la historia puede ser imaginaria, pero se puede desenvolver ahí, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que me gustaría mencionarles es esta, que abarca mucho más que el espacio físico en el que se mueven los personajes. Digamos, yo puedo escribir una calle, que la calle tiene varias casas, tiene una calle empedrada, hay varias personas, pero entonces, si solo me limito a esa descripción, va a quedar como un relleno del relato, ¿sí? Pero en cambio, si yo ejemplifico diciendo, no, en la calle empedrada estaba su amada,
digamos que es un hombre que está en la calle, está su amada, aquella que desde niñas siempre le llevó sonrisas y conllevó a recordar siempre esa infame calle. Puede ser una frase, un ejemplo. La idea es que se mezcle tanto el personaje como el espacio, se tengan un, un mestizaje, una mezcla que nos ayude a equilibrar. Eh, lo que yo les recomiendo mucho también, muchachos, es que cuando estemos hablando ya en el relato, no le demos tanta importancia al espacio. Digamos que del 100% de la narración que yo esté leyendo, solamente el, no sé, el 20% habla de los personajes o de la historia en sí, y el 80% me habla de solo lugares, porque pierde credibilidad la historia. La idea es que haya siempre un equilibrio, ¿listo? Un equilibrio, siempre. Por último, es el contexto entero, llamado también marco narrativo, de los sucesos del relato, incluyendo la época. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de diseñar el espacio. Porque, digamos, si ustedes quieren hablar, no sé, de la Primera Guerra Mundial como pasó en la película, tiene que absolutamente todos los espacios estar diseñados para ese fin. ¿Por qué? Un ejemplo, digamos, si yo, volvamos a la película, para los que ya la alcanzaron a ver. Vimos la película y todo el contexto, todo el espacio estaba diseñado en pro de un conflicto bélico que era la Primera Guerra Mundial. Nunca se vio que el personaje se fue, no sé, a un pueblito donde todo el mundo caminaba y salía a comprar lo de la comida, lo del almuerzo, no. ¿Por qué? Porque si el personaje se sale mucho del espacio, si lo sacan mucho del espacio, entonces pierde credibilidad y la historia pues va decayendo. Es un consejo nomás. Si ustedes consideran, pues, no, digamos, no, yo sí me desenvuelvo haciendo ese cambio de espacios. O sea, que paso de un espacio totalmente diferente a otro completamente radical, que no se entiende la relación. Si lo logra hacer, chévere, porque la verdad no lo he leído hasta ahora. Eh, Eso sería como tal lo básico en el tema del ambiente narrativo. Mm, Ahora, los tipos de ambiente. Mm, Esto va más que todo eh, a las condiciones que tiene cada uno. Entonces, vamos a irnos, voy a compartirles otra, 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 otra de otra pantalla. En este vamos a ver la definición de cada uno. Entonces, tenemos el ambiente físico que dice, se refiere a un lugar concreto, geográfico o local, donde ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido, como la sala de estar de una casa o la celda de una prisión, pero también un bosque o un país. De ustedes depende qué tantos espacios físicos van a manejar y qué tan grandes sean. Si van a manejarlo reducido, pues obviamente tiene que haber una descripción mucho más detallada a una descripción ya macro, grande. Eh, Listo. El ambiente psicológico, que ya lo veníamos trabajando, es el ambiente narrativo también, donde se puede tener un componente psicológico, estoy parafraseando, tiene que ver con el marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes. Entonces, algo para que entiendan más el concepto de lo psicológico. Eh, Son los detalles abstractos que están que son interpretados, pueden ser interpretados de cualquier forma, que pueden aportarle a la credibilidad que tiene su personaje. No sé, un ejemplo. Y en esa tarde soleada bajo las estrellas nubladas por la incontable insuficiencia de sus recuerdos, no podía apoyar el brazo sobre aquel banco del parque por el dolor que sentía por la pérdida de su hija. Eso puede ser una ambientación psicológica, porque no se centra tanto en la descripción del ambiente,
sino que más en lo que piensa el personaje y lo que está aconteciendo el personaje. ¿Listo? Continúan. Por tanto, este ambiente narrativo no es estable, si se dan cuenta, porque es abstracto. No se puede tener algo concreto porque pues, es algo que se deja a la subjetividad, a la interpretación. Varía con el discurso de los acontecimientos. Puede ser alegría al principio y tristeza al final. Puede ser, o viceversa. Podemos encontrar un ambiente narrativo de tensión, de conflicto, lo que les decía. Si la atmósfera, volvamos a lo que es la atmósfera, si es muy, muy conflictiva, hay mucha tensión, obviamente la descripción de ese ambiente tiene que ser en pro a eso. Porque pues digamos, si yo digo, no, en una mañana en el campo había una vaca. Bueno, es una descripción más que todo física. Pero si uno dice, eh, en aquel campo colmado de lluvia, donde cada paso se iba transformando en una desilusión, para él era un suspiro más de vida. Puede ser algo así. Entonces, de ustedes depende cómo pueden trabajar estos dos, o si quieren trabajar solo uno, pero pues me gustaría más que sean estos dos. ¿Listo? Y el ambiente sociocultural, que ese es más irrelevante. Más que todo va enfocado a esto, las características sociales. Si es pobre, si es rico, si es un gamín, si es una persona bien académica o culto, puede ser. Eso ya depende también de cómo ustedes quieran construir ese personaje y también el ambiente que hay alrededor de él. Eh, También aportan al ambiente narrativo un componente específico. Si, por ejemplo, los personajes se caracterizan por ser de una familia burguesa, burguesa es que tienen dinero, y religiosa, será muy diferente una relación con personajes extraídos de los bajos fondos, o en este caso barrios ollas, para que me entiendan, o de un ambiente proletario o sindical. Bueno, esos son gente que trabaja, punto. Eh, entonces, ahí va otra. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, un ambiente que es así de los bajos mundos, de un ambiente más obrero, más, sí, mis personajes tienen que hablar como tal, porque pierde relatividad si yo coloco un personaje que es un académico, un filósofo, que se expresa como tal, no digo que lo sea, entonces pierde relevancia el ambiente, porque ¿para qué ese ambiente si el hombre es muy culto o el personaje es muy culto? Viceversa, un personaje muy en un ambiente de plata, como aquí se burguesa, donde hay más comodidades, y pongo un personaje que yo al leerlo, pues se entiende como una persona no con ese estatus, como un gamín puede ser, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado en cómo se expresan también los personajes. Si los personajes se expresan no acorde a la situación que, digamos, no se expresan acorde a la situación que los está rodeando, pues obviamente no se puede, la historia pierde credibilidad en sí misma. ¿Listo? Bien, entonces, ya que queda eso claro, em, vamos a generar la actividad. Entonces aquí se las voy a dejar, ya se las escribo para que la puedan hacer. La actividad va a ser la siguiente. Vamos a realizar eh, el principio, el principio del relato que vamos a desarrollar en todo el resto de año. O sea, eh, ustedes ya van a empezar a escribirme del cuento que vamos a pulir todo este tiempo. ¿Listo? Entonces,
Eh, Va a ser bajo las condiciones que yo les adjunté a las guías. Dependiendo del cuaderno, pues va a la página, ¿listo? Un, Dependiendo de sus cuadernos, pues ya va a la página, ¿listo? Una página. Es solamente una página para yo poderla revisar. Cualquier duda, muchachos, entonces pueden escribirle a la línea de guías, perdón, de inquietudes, y con mucho gusto pues yo las estaré atendiendo. Mm, la actividad pues entonces la estaría para entregar máximo hasta la próxima clase. Entonces sería para el 21 de abril, ¿listo? Para yo poder, ya el que llegue después del 21 de abril, pues obviamente la calificación pues va a ser menor, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces no es más. Les agradezco mucho su atención y que tengan un buen día.